Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Hoy quiero compartir con todos ustedes una segulá, un remedio de bendición que traen los sabios del pueblo de Israel para aquellas personas que no pueden tener hijos. Hay matrimonios que quieren tener hijos y por diferentes razones no han podido concebir hijos hasta ahora. Son muchos los consejos que traen los sabios, no voy a citarlos todos, pero solamente voy a citar uno de ellos, que está recogido en el Talmud, que es una segulá para aquellas parejas, les decía, que puedan concebir y tener hijos. Y el remedio que les voy a compartir es sencillo, voy a leer directamente y explicar esta segulá para aquellas personas que están deseando tener un hijo y que no han podido tener hasta ahora o que tienen hijos y quieren tener más hijos, pues esta es una segulá fácil que puedan hacer. El consejo que se da, les decía, citando, viene del Talmud y consiste en que el marido, o sea, específicamente es el hombre, no la mujer, es el hombre el que tiene que comer ajo asado y tiene que comer la cantidad de un quesayit. Un quesayit es realmente es un poquitito. O sea, usted puede coger dos o tres dientes de ajos, un poquito, y eso usted lo tiene que asar, ese ajo, y se tiene que comer. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara? El ajo debe ser asado de la siguiente manera. Se toman los dientes de ajo y se deben colocar en un sartén con un poquito de aceite, no mucho, no mucho, un poquito de aceite solamente que sirva para freír, para asar un poquito ese ajo. Y usted, la persona, pone el sartén, un poquitín de aceite, le va a poner el ajo y va a prender el fuego, por supuesto. El ajo, cuando usted vea que comienza a dorarse, usted lo va a voltear y vea que ya empieza a dorarse, usted inmediatamente apaga el fuego. Y la manera en que se consume es que tiene que ser comido solamente en la noche, en el momento de la cena, cuando usted vaya a cenar en la noche, o incluso después de la cena, si desea, pero si no le gusta mucho el ajo porque quizás el olor es un poco fuerte o quizás comerlo solo quizás no le gusta, lo puede acompañar con la comida. Entonces, la manera en que se hace, como le decía, debe ser solamente comido en la noche y la persona lo puede comer en la cena de la noche, le decía, o después de la cena si desea, pero lo puede acompañar con la cena. Y si es posible que ese día que la persona, que el hombre que va a comer ese ajo, que la mujer vaya a la mikve, que vaya a la mikve la mujer, es el consejo que dan los sabios, y en su lugar, si la persona que me está viendo no es judía y quiere hacerlo, pero no tienen una mikve cerca, ya les he explicado muchas veces que puede ir al mar o puede ir al río. Son las mikves naturales que existen. Si tiene una sinagoga cerca que puede usar la mikve, excelente. Entonces, ese día que la mujer vaya a la mikve y que el esposo en la noche coma ese ajo asado en la comida, en la cena, o después de la cena, pero lo puede acompañar mientras tiene la cena en la noche. Y explican los sabios lo siguiente, y voy a leer, dice, el ajo deberá ser comido en la noche, en la cena o después en que la mujer vaya a la mikve, así como en las noches siguientes en que la mujer todavía puede quedar embarazada, posiblemente hasta la noche decimoctava a partir de que tuvo su periodo menstrual. Es necesario llevar a cabo esta práctica cada mes sin desanimarse, porque hay gente que cree que porque lo hizo una vez y no le funcionó, ya lo deja. No. Si lo hizo una vez o dos veces y le funcionó, Baruch Hashem, bendecido. Pero si no, si lo hizo una vez, dos veces y no le ha funcionado, sígalo haciendo. No se desanime, pero el consejo que dan los sabios es claramente ese. Debe llevar esta práctica cada mes sin desanimarse hasta que desde el cielo se apiaden de ellos. Hubo un hombre que después de muchos años de no tener hijos, sin darse por vencido, hizo esto mes tras mes durante 2 años hasta que Dios le ayudó y le nacieron 6 hijos.
Este es el consejo que traen los sabios y esto también se explica en el texto de Peniné Rabbeno Akehilot Yaakov del rabino Alevi Schlesinger, en el nombre del rabino Rabbi Yaakov Israel Kanievski, el Stapler, basándose en el Tratado de Baba Kama 82. Entonces, este es el consejo que traen los sabios, siguiendo las enseñanzas del Talmud, siguiendo las enseñanzas del rabino Yaakov Kanievski. Otra vez es súper sencillo, es súper fácil, es una segulá para tener hijos, aquellas familias que no han podido tener hijos, Besat Hashem, que puedan concebir. No es difícil para nada. Usted simplemente va a coger, como le decía, 2 o 3 dientes de ajos. Mi recomendación es que coja, sí, 2 o 3 dientes de ajos, porque el 28 centímetros casayit, eso es como algo pequeñito. Un casayit es algo pequeño. Entonces, son 2 o 3 dientes de ajo. Usted los va a poner, los va a freír un poquito asados así, o los puede poner en la brasa a asar si lo desea, pero puede hacerlo como le dije en el sartén, lo fríe un poquito, lo da vuelta y apaga el fuego. Y la mujer es importante que ese día vaya a la mikve y que el esposo, el ajo lo va a comer el esposo solamente. No es para la mujer, es para el esposo. Y lo va a comer ese día en la noche solamente y lo va a comer durante la cena. Le decía, lo puede acompañar con su comida, con el arroz, no sé, su cena. Y bueno, pues tendrán sus relaciones y Bezrat Hashem, que sean bendecidos con hijos, es una segulá. Y les decía, si lo hizo una vez, si lo hizo 2 veces, no se da por vencido. Escucha este ejemplo de esta persona que lo hizo por 2 años seguidos, hasta que Hashem le escuchó. Y lo bendijo no con un hijo ni con dos, con 6. Así que prepárese que si no tiene hijos es probable que tenga ahora muchos más todavía, Besat Hashem. Esta es una secular, hay muchos otros consejos, siempre se recomienda buscar el consejo de una persona competente, autorizada, que pueda escuchar su caso y que le pueda aconsejar específicamente. Yo estoy haciendo este vídeo, digamos que de manera general, pero siempre digo que es bueno buscar el consejo y la asesoría de un rabino competente, de una persona calificada, que va a escuchar su caso y específicamente le puede identificar y le puede dar algún consejo y que pueda ir dando la asesoría y pueda ir guiándole, Besat Hashem, y que estos consejos, esta segulá, le ayuden y que Besat Hashem puedan concebir con la bendición del Eterno. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, que aquellas personas que no han podido tener hijos puedan tener hijos, si tiene hijos y quiere más hijos, Besat Hashem con esta segulá pueda todavía tener muchísimos más hijos con la bendición del Eterno, dedicados a la Torá, a Sadikim, a los actos buenos, Besat Hashem. Todo lo bueno, aslajá y muchas bendiciones a todos. Shalom.